Bienvenidos y bienvenidas a Problema y Posibilidad en su edición entrevista. Mi nombre es Rodrigo Córdoba y hoy día hablaremos sobre la segregación escolar. En primer lugar, agradecemos a Sandra Carrilla por su espacio, por darnos esta oportunidad de hablar de este tema tan poco estudiado, tan poco presente en las investigaciones, pero que es un tema bastante relevante. Sandra Carrillo es licenciada en Psicología Educacional por nuestra Casa de Estudios, magíster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad de Pompeu de Fabra, en Políticas Educativas por la Universidad de Alberto Hurtado en Chile. Bienvenida, Sandra, y gracias por este espacio. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos por la invitación. Muy contenta de estar aquí y de conversar sobre este tema que es tan importante y tiene mucha vigencia para nuestro país. Bien, empecemos. En el Perú es un constante las brechas en el acceso y calidad educativa. Como sabemos, el sector educativo es uno de los más golpeados por la pandemia ahora, y de hecho con anterioridad ya presentaba algunos problemas estructurales, tanto en las brechas en el acceso, como dije, y en la calidad educativa. Dentro de este contexto, a pesar de que la educación es un espacio democratizador, de cohesión social, la segregación escolar surge como un problema que necesita ser evaluado. Bajo este contexto, Sandra, háblenos, ¿qué es, antes de la pandemia, cuáles eran los principales puntos débiles en el sistema educativo? ¿Se podía decir que existía una educación inclusiva en el país? Bueno, vamos a hablar de inclusión en el término amplio, ¿no? Porque en el país lo usan muy asociado a los temas de discapacidad e inclusión en las escuelas y en las aulas regulares, cuando ya las Naciones Unidas usa un término muy amplio para hablar de la diversidad, ¿no es cierto? Una escuela inclusiva es una escuela que incluye diversos tipos de alumnos según sus orígenes, sus capacidades, su lengua, etc. Entonces, digamos que sí, que la educación peruana históricamente arrastra grandes problemas de desigualdad, ¿no? El tema de la equidad educativa es un tema fundamental. Y esto tiene que ver con las condiciones iniciales con las que entramos al sistema, ¿no? Y que el sistema no logra romper en la trayectoria, porque tenemos una trayectoria obligatoria, ¿no? Desde inicial, preescolar, primaria, secundaria. Eso es lo que, por constitución, por ley, el Estado tiene que garantizarnos. Y esas condiciones de entrada sean socioeconómicas, sean de lengua, sean de capacidad, el sistema no rompe, lo mantiene, lo que hace que a lo largo de la trayectoria también no tengamos la igualdad de oportunidades, no todos tengamos los aprendizajes fundamentales y que para algunos el sistema sea una cuesta arriba, ¿no? O sea, la empinada y las piedras que encuentran en el camino son más grandes para unos que para otros y es mucho más difícil. Por eso no se aprende o dejas el sistema. Y eso la pandemia lo ha evidenciado claramente y lo vamos a ver más ahora que han habido, es 1 año y medio y van a ser 2 años sin ir a clases, ¿no? O sea, no va a ser igual el retorno para todos. Y Claro. eso es real y es desgarrador y muy preocupante, ¿sí? Ahora, en el contexto, hace poco se realizó el seminario de investigación educativa que tuvo como tema principal la segregación escolar. Adentrándonos en el tema, ¿qué es la segregación escolar y por qué es importante en el sistema educativo? Sí, esa es una buena pregunta y es un tema que, digamos, es más o menos nuevo. O sea, en Estados Unidos empezó a estudiarse este tema por la segregación racial, ¿no? Habían colegios para blancos, colegios para negros, con lo grueso que es la palabra, pero en inglés no suena tan distinto como tan diferente como en el castellano. Entonces, digamos que se comenzó a ver este tema como algo específico, porque ya la segregación se ve desde un lado residencial, ¿no? O sea, hay barrios para pobres, barrios para ricos, barrios para inmigrantes, esto se ve mucho en Europa, por ejemplo, ¿no? Pero ya desde los años 50 se comienza a ver como que tiene características especiales para la educación y que tiene que verse de manera separada y no explicarse desde una segregación residencial, sino las dinámicas mismas que implican la escolaridad. En América Latina se empieza a ver esto a partir del año 2000, cuando ya tenemos datos de PISA, empiezan las evaluaciones nacionales, tienes indicadores censales donde puedes hacer estas comparaciones, digamos. Entonces,
es un tema nuevo en nuestro país, recién lo estamos viendo y recién estamos hablando de ello. Y por eso es que hay que empezar a entenderlo, porque podemos hablar de segregación cuando tenemos grupos muy separados, ¿no es cierto? Entonces tenemos segregación socioeconómica, colegios para personas que tienen un buen nivel socioeconómico, mayores recursos y personas con menores recursos y niveles de pobreza. Podemos hablar de segregación también por origen, ¿no? Indígenas, afroperuanos o procedencia, ¿no? El tema de migrantes, por ejemplo, que decía que en Europa es muy marcado y ahora con el tema de los venezolanos también lo vemos, ¿no? Colegios donde estén concentrados, por ejemplo, todos los venezolanos, podría ser un problema. No es nuestro caso, va más a nivel de regiones, pero o los colegios por capacidad o habilidad, ¿no? Los chicos que tienen el mayor rendimiento, que son talentosos, están en ciertos colegios, o los chicos con discapacidad en otro colegio. También puede haber de género, colegios de hombres y mujeres. Se habla también de credos, ¿no? Por religión. Pero ese no es el problema. O sea, el problema es cuando estas separaciones generan desigualdades a grupos minoritarios. O sea, cuando la distribución es desbalanceada y hay grupos que se afectan con esta distribución desbalanceada o desigual. Y por eso se ve muy claro en el tema socioeconómico, ¿no? Hay colegios para gente con mucho dinero, que en España le llaman los colegios de élite, y hay colegios, bueno, acá también tenemos, ¿no? O colegios para gente que tiene menos recursos y que se van juntando y todas las variables que tienen que ver con menor cantidad de recursos se suman y hacen que esto sea un problema. Y en otros países, porque hay indicadores, aquí no los tenemos, se puede ver con temas de procedencia, por ejemplo, con indígenas o con afrodescendientes, o se puede ver con temas de capacidad. Nosotros todavía no tenemos esos indicadores, por eso no tenemos esas medidas, pero digamos que ya hay países que los están midiendo y que también se ven que hay desventajas frente a estas minorías con relación al resto, ¿no? Y solamente por estas condiciones de origen o características sociales, culturales, económicas. Entonces, es un tema asociado a los estudios de equidad y desigualdad, ¿no? Que marcan mucho y que hay que mirarlos con especial atención. Claro. Ahora, a grandes rasgos, sabemos que la segregación escolar, como nos comentas, es un problema bastante grande y bastante complejo. A grandes rasgos, ¿cómo podríamos hablar, cuál es el origen de la segregación escolar, particularmente en el caso peruano, y cuáles son los efectos que tiene esta en los estudiantes y las familias? Sí, justamente por eso es importante que investiguemos la segregación, porque tenemos que conocerla más. Es decir, sabemos, por los estudios que se han hecho, que responde a causas endógenas y exógenas, internas y externas, de los propios países y de los propios sistemas educativos. O sea, en América Latina, por ejemplo, sabemos que el tema de la privatización de los mercados de la educación tiene que ver con efectos de la segregación. Chile, por ejemplo, ha hecho muchos estudios sobre el tema, Argentina también, Colombia está haciendo algunos, y la variable de mercado educativo es importante para explicar un poco la segregación socioeconómica. En el caso de Perú, también, obviamente, es una variable, más con el tipo de privatización que hemos tenido, que es diferente a lo que ha tenido Chile, por ejemplo, con las escuelas concertadas. Nosotros tenemos esta privatización que lo ha desarrollado mucho más María Ballarín de Grade, que tiene que ver con estas escuelas de bajo costo, ¿no? Y la poca regulación del Estado. Entonces, digamos que ahí hay un efecto que si segrega más o segrega menos, cómo segrega, que tenemos que conocer. También está la segregación residencial, obviamente en nuestros países en la región tienen zonas urbanas muy desarrolladas, zonas periféricas o zonas rurales, ¿no? que explican esta segregación también. Tenemos en nuestro caso y también el tema de la libre elección escolar, ¿no? Es decir, yo puedo escoger en qué colegio me matriculo. Entonces, si estoy en Lima, yo puedo vivir en Villa El Salvador y estudiar en un colegio público de Miraflores, más si tengo dinero para tomar el metro y mejorar de nivel, digamos, frente a la escuela pública o de bajo costo que tengo cerca. Puedo movilizarme, ¿no? Y eso depende de otros factores.
Entonces digamos que hay cuestiones externas más globales, pero también hay cuestiones internas. Si hay selección de colegios, que ahora ya se ha anulado la selección para ingresar, que antes había, ¿no? Y ahora está prohibido, digamos, pero eso también es una forma de segregar, ¿no? Escojo a los mejores, ¿no? Los que pasan, o también el tema que tiene que ver, que es mucho más difícil de controlar, pero es la selección de los padres también. O sea, los padres tratan de poner a sus hijos en un colegio que esté más o menos con sus iguales, ¿no? Y que también es válido, porque si vivo en una zona periférica donde hay mucha violencia, voy a preferir que mi hijo esté en un colegio menos violento a que esté, no sé, con las pandillas, o que esté en un sitio donde sé que roban mucho, o que es peligroso ir a cierto horario. Entonces, digamos que hay una serie de factores que hay que empezarlos a identificar y conocer para el caso de Perú, ¿no? Particularmente. Estoy hablando de zona urbana porque también podemos hablar de zonas rurales o zonas más con características propias, ¿no? Claro, en cuanto a los efectos, ¿podrías comentarnos un poco más de qué efectos directos tienen en las familias y los estudiantes? Sí, perdón, me fui por el otro lado. Sí, los efectos también están agrupados como tres grandes efectos también, y bueno, ahí también es necesario ver las particularidades para nuestro país y hay que investigar más. Pero el principal, el más evidente, tiene que ver con el tema de la cohesión social. O sea, si nosotros tenemos escuelas que son muy diferentes entre sí, ¿no? Pero que adentro todos son muy parecidos, entonces no generas esa socialización que implica la ciudadanía, que implica la cohesión social. Porque al final voy a tener mis 11, 12 años de escolarización con mis iguales. Entonces las discusiones van a ser muy parecidas, los puntos de vista van a ser muy parecidos, la confrontación, el manejo de todas esas cosas que no las aprendes por un área curricular, sino que las vives en el día a día, va a hacer que al final la sociedad esté fragmentada, porque los otros van a ser tan distantes y tan diferentes a lo que yo crecí, que me va a ser muy difícil incorporarlos, que es lo que estamos viendo ahora como sociedad, ¿no? Hay un chileno, García Huidobro, que menciona este fenómeno, ¿no? Y dice, bueno, los chicos van al colegio y están como si estuvieran en el patio de su casa, con sus familiares y sus iguales, y no como si estuvieran en una plaza pública, en donde te encuentras con la diversidad de la sociedad con la que debes interactuar. Por eso es que para algunos el ir a la universidad es como un abrir panorama por la pluralidad que encuentras en algunas universidades, ¿no? Entonces, digamos que eso debería ser la socialización, que es lo que te da la escuela pública, sobre todo para las clases medias, ¿no? Que son las que desertan hacia la oferta privada y buscas tus iguales, las familias buscan los iguales, digamos, cuando lo que tenemos que hacer es mezclarnos, ¿no? Y vivir en esa diversidad. Eso por un lado es como muy evidente, y que tiene que ver con que la ciudadanía no es solamente un curso de cívica, ¿no? O conocerte los símbolos patrios, sino que tiene que ver con la convivencia, y que también va a un problema más allá de ciudad, ¿no? De socialización. El otro, obviamente, tiene que ver con los aprendizajes. Y aquí hay una teoría que es la teoría del efecto de pares o efecto de compañeros, que lo estudia muy bien la sociología, y que tiene que ver con quienes yo estudio, con quienes yo aprendo, para me jale hacia arriba, digamos, ¿no? Y aquí hay toda una discusión porque efectivamente cada vez hay modelos matemáticos más sofisticados para medir el impacto, si es bueno, si es malo, si impacta o no, sobre todo para los que están más arriba, porque los que están más arriba, teniendo chicos que tienen dificultades, digamos que no les sube tanto el puntaje, pero los que están abajo sí. O sea, los que están con problemas de rendimiento o con dificultades, el tener estudiantes, compañeros, que comprenden mejor, que en su casa tienen internet, que tienen acceso a libros, al teatro, al cine, hace que ayuden a esos chicos que no tienen esos espacios
inclusive el tener padres con educación superior o con el colegio completo, digamos, ¿no? Es ese enriquecimiento del aprendizaje donde tú puedes hacer trabajos de grupo, donde un alumno hace una pregunta interesante y el resto se beneficia de esa discusión que se generó. Entonces, si tú tienes grupos de chicos con muchas deprivaciones sociales, económicas, con violencia en casa, que no tienen buen nivel de lectura, y todos esos están juntos, además el profesor que llega va a ser probablemente un profesor desmotivado, que no va a tener mucha expectativa, los materiales no van a ser los mejores, entonces se genera todo un clima que no ayuda hacia el aprendizaje. Y esa sumatoria va más bien restando, o sea, no va hacia arriba. Entonces hay un problema de aprendizaje muy serio, sobre todo para los grupos que tienen mayor vulnerabilidad o están con más precariedad, ¿no? Y lo otro que tiene que ver más a nivel de política. Cuando tú haces políticas en grupos muy focalizados porque tienes como estancos, es mucho más caro y es mucho más difícil. Y si tienes grupos vulnerables que le agregas más vulnerabilidad, complejizas más esas políticas. Entonces, por un tema de eficiencia, por un tema de manejar mejor los recursos, es mejor tener estos grupos mezclados y hacer este tipo de sinergias, digamos. Entonces, son como los tres grandes grupos que se pueden seguir explorando, ¿no? Claro. Ahora, en un contexto de pandemia, sabemos que varias familias han optado por cambiar de colegios privados a colegios públicos por el mismo efecto de que las familias vieron sus ingresos caer, ¿no? ¿Qué efectos va a tener esto en la segregación y qué es lo que se prevé que vaya a suceder? Sí, mira, dentro de los estudios que he hecho también hay algo de segregación público-privada, donde en realidad em, lo que pasa es que en nuestro sistema, y eso también hay que conocerlo más, eh, tienes muchas escuelas de bajo costo, que lo que ha hecho es que las clases medias migren de la escuela pública. Entonces, al final, la escuela pública dejas un capital social, cultural, muy pobre o muy débil, tejido social también, porque la mayoría prefiere irse a una escuela privada. Esto va desde hace unos años había huelga de todo y el padre de familia prefería pagar un colegio donde podía reclamar que no paren las clases, o reclamar que los baños estén limpios, o reclamar un servicio, hasta cuestiones más sociales, como te dije, ¿no? De que se junte con mis iguales, ¿no? De que les enseñe inglés, de que haya un psicólogo, en fin. Pero eso ya se ha ido al extremo, así como hemos tenido toda la discusión con las universidades, lo vamos a tener con los institutos, también con los colegios. O sea, el tema del decreto que se dio en la época de Fujimori en los 90s, hace que se creen mucha oferta pública sin ninguna regulación. Entonces también tienes colegios estafas. O sea, tienes colegios que en zonas con bajo nivel socioeconómico te cobran 80 soles, la matrícula, 100 soles. Y con eso tú no puedes esperar calidad. O sea, con eso mejor está tu hijo en una escuela pública que tiene mejores materiales, mejores servicios, los profesores están mejor capacitados que ese colegio. Pero sigues teniendo el imaginario que es mejor porque es privado, porque es un imaginario que se nos ha generado socialmente. Entonces, mucha de esa migración se ha dado a ese nivel. O sea, estos chicos o estas familias que con mucho sacrificio podían pagar 100 soles, 120 soles, 200 soles por una escuela privada, han migrado a la pública y la pública los ha recibido. A nivel de colegios más caros, de élites o qué sé yo me imagino que la migración se ha dado internamente, o sea, de un colegio caro a un colegio menos caro, ¿no? Porque es más difícil que ese segmento vaya a una escuela pública, por todas esas cuestiones del estigma y tal, ¿no? Entonces, digamos que sí ha habido movilización. Pero lo que va a tu pregunta de las clases medias que han salido de la escuela privada para ir a una escuela pública, el gran reto es que esa escuela pública los pueda mantener después de que todo esto se regularice. Es decir, que las familias puedan valorar y decir, oye, no está tan mal la escuela privada, pública, perdón, y mi hijo está aprendiendo, y están los otros chicos que son como él, más otros, obviamente, ¿no? Porque ahora también puedes superar mucho eso, el tema de la distancia, ¿no? O sea, tengo a mi hijo en la casa, no se junta,
y todos controlamos y no pierde el año. Entonces, digamos que hay un gran reto ahí de mejorar el nivel de la escuela pública, de garantizar el derecho a la educación, y eso efectivamente puede ir quebrando, rompiendo estos temas de la segregación por nivel socioeconómico, ¿no? O sea, sería una gran oportunidad y un gran reto también como país empezar a ver el tema por ahí, ¿no? Claro. Ahora, para terminar, algo pequeño, algo corto, sabemos que tienes bastante experiencia en tema esto de la educación pública. ¿Qué es lo que debería pasar con esta después del COVID? Algo, un pequeño mensaje para poder contextualizar. La educación en general, me dices. Así es. Sí, a ver, después del COVID lo que nos queda es regresar a clase, ¿no? Ese es un tema pendiente, urgente y que además como sociedad nos dice mucho, ¿no? O sea, tenemos protocolos para reactivar el mercado, pero también tenemos una deuda con nuestros estudiantes, nuestros niños, niñas, adolescentes. Y eso pasa no solamente por ir a clases, sino que también hay que recuperar clases, y en algunos casos, y es recuperar, nivelar, incorporar, ¿no? Porque, como te digo, algunos tienen la pendiente más alta que otros, ¿no? Y hay muchos que quizás por temas económicos también no pueden regresar, sobre todo a la secundaria, o embarazos adolescentes que también deben haber subido por temas de violencia en las casas. Entonces, hay un tema de clases, de aprendizaje y tal, pero también hay un tema emocional, afectivo, de salud mental, que hay que trabajar e incorporar. O sea, un niño que se pasó 2 años con su familia sin contacto con amigos, o un adolescente, creo que son pendientes que la escuela puede responder, sin que llegue a solucionar todo, pero sí que sea un espacio para recuperar, y ahí el rol de los docentes y de los directores es clave, ¿no? O sea, también necesitan un acompañamiento para poder trabajar esto con sus alumnos. Nos queda el reto de la educación a distancia, porque seguramente el Internet y las clases, este tipo de reuniones han llegado para quedarse a nivel complementario, y bueno, ahí hay que trabajar efectivamente con docentes y alumnos y con padres de familia también, ¿no? Entonces, sí hay un gran trabajo como país y tenemos que ponerle mucha atención a ello. Sobre todo que empieza un nuevo gobierno, estamos en la conmemoración del Bicentenario y tenemos un proyecto educativo al 2036, ¿no? O sea, creo que justamente marca un hito importante para mirar la educación y comprometernos con ello, porque más allá del crecimiento económico es un tema social y de desarrollo del país como sociedad, ¿no? Creo que eso es muy importante y hay mucho trabajo ahí por hacer, eh, como estamos viendo. Muchas gracias, Sandra. Bueno, amigos, eso es todo en esta ocasión. Agradecemos a Sandra Garrido por habernos dado su tiempo y poder hablarnos de temas tan importantes como es la educación y la segregación escolar. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.